Amigo Jonah, hoy te quiero platicar del que es para mí una de las personas más punk que hay en la historia, ¿sí? Te quiero platicar de Satoshi Nakamoto. ¿Quién es Satoshi Nakamoto? Pues resulta que todo el mundo conocemos lo que es Bitcoin. Hemos escuchado hablarlo, pero pues resulta que prácticamente nadie sabe quién lo hizo. Y cuando digo nadie sabe quién lo hizo es porque nadie sabe quién lo hizo. Misterio. Misterio total. Y me parece muy interesante porque precisamente algo tan valioso como puede ser un valor económico, pues resulta que no hay alguien que lo respalde. Y aparte, pues nosotros que trabajamos un poquito en la parte de la ciencia, de repente, ¿cuál es el máximo logro que puede haber en la ciencia? Un premio. Un premio Nobel, por ejemplo, ¿no? Incluso es tan poco accesible que muchos de nosotros ni siquiera lo pensamos, ¿no? O sea, decir, ay, algún día quiero, porque pues se ocupa infraestructura, etc. La mayoría de la gente, ¿qué otro tipo de cosas quisiera tener en la vida? Como que su top, pues bueno, no, ser rico. O De hecho, sea, el premio Nobel viene con su chequecito, ¿no? bueno, sí. Así que tiene Pero, los dos. exactamente. Pero tener, por ejemplo, una persona que a lo mejor no se dedica a la ciencia, pues dice, no, pues tener esa libertad de tener dinero para no preocuparme por nada, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Pues bueno, mucha gente a lo mejor le gusta la fama, le gusta todas esas características y pues resulta que para mí esta persona se me hace muy punk porque se dio el lujo de renunciar a las 3 juntas. Que el premio Nobel también te daría fama. Así Exactamente, que ¿no? todo lo Entonces, tenemos con el premio Nobel. tienes razón. Entonces me parece muy interesante cómo una tecnología que te puede dar un bien económico, un bien monetario, pues resulta que no hay nadie detrás de eso y sobre todo que como que mucha gente no lo piensa. Entonces, como algo que es un bien económico, pues normalmente tiene un respaldo, un banco, incluso hasta un préstamo, ¿no? Te presto y, ay, no, pues es mi amigo, el John, entonces sé que me va a pagar, o el Arturo. Entonces, no hay nadie detrás de lo que en realidad una regulación central tendría para decirte, ay, mira, mi papel moneda vale esto, ¿no? ¿Y qué es lo que hay? Pues simplemente tecnología y matemáticas. Entonces a mí se me hace así como una cuestión muy, muy, muy elegante de cómo resolver un problema o cómo cambiar el paradigma de lo que es el dinero, ¿sí? ¿Sabías que no se sabe quién es? No sabía. Bueno, pues resulta que hay muchas cuestiones, ¿no? Incluso ya lo hemos platicado un poco de por qué no saber quién es. Es paradójico porque dentro de esta plática que de repente queremos meter algunas cuestiones muy científicas, pues hasta esta charla tiene un poco de teorías de la conspiración, ¿no? Está detrás de todo esto está como de quién es, qué podría ser, y se han hecho muchos intentos de saberlo, de saber pues quién es esta persona, quién lo hizo, porque es muy interesante cómo un desarrollo tan grande que pues no se hizo de la noche a la mañana, claro está, como desde un principio que se gestó, se tenía que decir así como que, bueno, pues no se va a saber. Incluso está la teoría que no es una sola persona, incluso está la teoría de que pueden ser una serie de empresas, porque su nombre, Satoshi Nakamoto, podría ser referencia a Sanyo, a Toshiba, a Nakamichi y a Motorola. Entonces hay así como eso, no, son esas empresas. Entonces me parece muy interesante cómo detrás de todo esto hay así un halo de misterio Y quieren y dominar el mundo a través de una mm, criptomoneda. también está esa parte, ¿no? Que no, nunca falta así ya llevar la teoría de conspiración al máximo. Sin embargo, pienso que tiene un fin, ¿no? O sea, ¿cuál sería ese fin de no saber quién es esa persona? Primero que nada, pues bueno, el no saber quién está detrás de eso es como un poco decir, no estoy haciendo esa tecnología para mí, ¿no? Y tan es así que pues esta persona, cuando hablamos de que renunció a ser de las personas más ricas del mundo, llegó a estar dentro de los 16 más ricos del mundo por su primer, su primer blockchain, que ya entraremos en eso, que tiene él asignado las monedas, ¿no? 1 millón de bitcoins. Entonces llegó a ser de O sea, los... él en su cuenta tiene 1 millón de bitcoins ahí guardaditas, Exactamente, pero que las exactamente. podría cambiar por pesos y Y ser, ser, bueno, por por dólares dólares, sí. y ser mega millonario. Sí, llegó a ser de los 16 hombres más ricos del mundo.
Entonces ahí esa cuestión de decir, oye, tengo todo ese dinero y pues no lo voy a tocar. Y ser anónimo es un poco como decir, bueno, yo hice esta tecnología y pues no la voy a utilizar para mi bien, sino que genuinamente pues es un poco cambiar este paradigma, ¿no? Es como, por ejemplo, tener en México que tú tuvieras esa máquina para hacer dinero, pero solamente tú lo regularas y decir, no, pues quiero un carro nuevo, ¿por qué no me imprimo unos billetitos hoy en la tarde, ¿no? Entonces, no saber quién es y no utilizarlo para eso, pues bueno. Pero entonces nunca ha salido nadie a decir yo soy, aunque no sea. O no salen a ir sospechosos como decir, ay, Elon Musk debe de ser, y no lo acepta, o Bill Gates, o no sé. Solamente hay una persona de algunas que te voy a decir que ha dicho, Yo soy. yo soy. Y de hecho tiende a ser un poquito como más rechazado, ¿no? Porque dices, hiciste todo tu desarrollo durante tanto tiempo para que un día digas, yo soy esa persona. Entonces, así como que mucha gente dentro del mundo de la criptomoneda, del cual yo no me considero que soy parte de, sin embargo, soy un admirador de la tecnología porque permean muchas situaciones, que ahorita lo vamos a platicar. Pues bueno, hay muchos candidatos. 20 candidatos, ¿no? Pero bueno, seleccioné algunos que me parece muy interesante porque algunos incluso están en la referencia del white paper, ¿no? Este white paper surgió el 31 de octubre del 2008. Resulta que se lanzó un white paper, a diferencia de los artículos científicos, un white paper es más como una cuestión tecnológica, un poco menos formal, se utiliza mucho en el ámbito de la tecnología y pues resulta que se lanzó, se mandó en un grupo de personas que se dedican precisamente a eso y salió el artículo que se llama Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. A lo mejor nosotros que somos un poquito más viejos nos acordaremos del peer-to-peer o P2P. Para compartir música. Exactamente. El Ares. Exactamente. En los tiempos donde el internet era muy lento, que duraba toda una noche para bajar una canción, en las épocas del Napster y ya después del Ares, del Emule, del Casa, de todo eso. Hasta una foto ahí. Sí, no, exactamente. Y luego, quién sabe qué foto se bajaba, ¿no? Porque una cosa es el nombre y otra cosa es el contenido. Incluso, pues muchas veces nos pasó que hay una canción y era otra canción totalmente diferente. Pero básicamente, esto es dinero como bajo ese sistema. Y entonces ese sistema resulta que hay una serie de personas que dentro de ese white paper están referenciadas. Por ejemplo, el primero que te voy a decir es una persona que se llama Hal Finney. Y se me hace interesante porque fue el primero que instaló todo, que tenía contacto con Satoshi, y fue el primero que hizo la transacción, ¿sí? Entonces, muchos dicen, pues posiblemente es este amigo, ¿no? Porque pues a final de cuentas, uno que ha programado alguna que otra cosilla, pues de repente o lo pruebas tú o lo prueba una persona muy cercana a ti, ¿no? Pero inicialmente pues lo pruebas tú, incluso hasta tienes dos computadoras. Porque exacto, yo siempre el que pensaría, bueno, ¿quién fue el primero en comprar un Bitcoin, en adquirir un Bitcoin? Pues yo supondría que puede ser él, ¿no? Que él, sí. Pues resulta que Hal Finney es una persona que está en el mundo de lo que es cripto, ¿sí? En aquellos tiempos donde, pues, en el 2009, donde, pues, realmente no había mucho movimiento de eso. Y él fue la primera persona que hizo que instaló el programa, que hizo la transacción, etc., etc. Y pues es una persona que estudió en Caltech, o sea, es una persona que estudió en una universidad de Estados Unidos, pues bastante fuerte en cuestiones tecnológicas. Él se dedicó a trabajar con juegos, incluso ahí estuvo en el desarrollo de unas cajas registradoras, en el firmware y todo eso. Entonces era alguien que tenía la parte tecnológica, pero que aparte se estaba cercano a todo este tipo de desarrollos, ¿no? Incluso trabajó en el 2010 para el desarrollo de una cartera fría, que algunos que están un poquito más en contacto con este tipo de términos, es básicamente para tú tener en un sistema no conectado a la red, pues una parte de tus contraseñas, tus monedas y que estén ahí guardadas, ¿no? Entonces esta persona tiene todo el background que podrías decir, bueno, que puede ser Satoshi. Sin embargo,
hay una característica, en el white paper está en inglés británico. Y a pesar de que tuvieron conversaciones por correos para todas estas cuestiones, dicen que es muy difícil que te estés contestando, cambiando como esa manera de hablar de británico a estadounidense. Y aparte, pues ha habido mucha gente alrededor que realmente dice, no, o sea, si hubiera sido una persona que lo hubiera dicho, como que no tenía el perfil. Y aparte le sucedió algo que es raro, porque dices, bueno, si fue, resulta que le dio esclerosis múltiple. Y lo que le dio Stephen Hopkins. Y realmente, pues al final terminó muy mal, ¿no? Al final ya nada más se comunicaba por una computadora, por el ojo, y siempre fue como muy afín a todo este tipo de características y nunca dijo que, a pesar de que ya era alguien que estaba, pues que ya se sabía que estaba ya en el final de sus días, pues nunca dijo. Nunca dijo, soy yo. No, nunca dijo. Y tampoco dijo, yo lo conocí. No, sí, es evidente porque él estuvo en contacto por correos. Normalmente Satoshi se manejaba por correos, ¿no? Entonces, pues bueno, él es uno. Hay otro que se llama Nick Szabo, que él estaba muy metido en la parte de la criptografía y hizo algo que se llama BitGold. O sea, pues bueno, nos suena algo, ¿no? BitGold, Bitcoin. Sin embargo, pues ahí tenía algunas características que no terminaban de cuajar. Sin embargo, fue de los primeros intentos de desarrollar una moneda virtual. Y pues bueno, él tenía, ¿por qué hay gente que dice que no es él, a pesar de que tiene algunos desarrollos que posiblemente podrían ser como las bases que se dieron para Bitcoin? Una de las características es que eh, había cuestiones que no entendía muy bien. Que cuando él daba sus conferencias, por ejemplo, él mencionó que Bitcoin no tenía la característica de ser Turing Complete. ¿Qué es esto? Que tú puedes programar cualquier cosa a través de su código fuente. Por ejemplo, hay otra plataforma no podría decir que es criptomoneda, más bien está basado en la plataforma blockchain que se llama Ethereum, que todo el mundo conoce. Bueno, por lo menos los que están metidos como la segunda plataforma más importante, ¿no? De todo esto, de este cuestión cripto. Y esta se dedica más a la cuestión de contratos inteligentes, es decir, en blockchain, que se queda todo guardado ahí, decir, no, pues tú y yo hicimos una transacción, te vendí una casa y se queda ahí, y la moneda, el token, es el Ether. Entonces, cuando él dijo que no era Turing Complete, se dice, no, es que no se pueden hacer, por ejemplo, contratos inteligentes a través de esto. Y pues resulta que sí se podía, ¿no? Desde Bitcoin se pudo haber hecho desde un principio y ya eventualmente salió y pues dices, ¿cómo vas a hacer Satoshi si no entendías eso? Que es un poquito medio abstracto, ¿no? Y más adelante vamos a tratar de platicar un poquito de esas cuestiones, ¿sale? Sí, porque a veces uno puede tener una tecnología y otras personas son las que realmente encuentran el tope de su potencialidad, ¿no? Justamente a eso vamos a llegar. Y exactamente, pero sí se equivocó en una cuestión, o sea, sí se equivocó en una cuestión que incluso gente que evidentemente no era Satoshi, como que le dijo, ah. Y ahí es una cuestión muy técnica, porque el núcleo, o por ejemplo, Bitcoin está escrito en C, en C++, que es un lenguaje de programación bastante conocido, rápido. Sin embargo, las transacciones internas están escritas en un lenguaje Forth que no tiene ciclos. Entonces él decía, como no tiene ciclos, no puedes, no era Turing complete, o sea, no tenía la capacidad de programarse para cualquier cosa por esa deficiencia de los ciclos en la programación. Sin embargo, ya cuando hicieron toda la parte de Turing complete, veían que los ciclos los podían poner fuera y sí se podía generar ese tipo de cuestiones. Entonces, no es tanto que no supiera aplicarlo, sino que sí se le fue una cuestión ahí bastante técnica que alguien que lo hizo sí hubiera sabido, ¿no? Hay otro que se llama Mike Hearn, que es inglés, que también mantuvo mucha correspondencia con él, y él al ser inglés, sí había como que al momento de que se escribían, sí era como muy afín, ¿no? No tenía el problema, por ejemplo, que tenía Hal Finney, que era estadounidense, entonces ahí como que iba a ser muy complicado que no se le fueran vocablos, etc. En el caso de Mike Hearn, tenía una correspondencia muy cercana y aparte le preguntaba cuestiones muy técnicas
que posiblemente el mismo Satoshi que lo creó se preguntaría para que quedaran ahí plasmadas, ¿no? Como por ejemplo los 21 millones de bitcoins que son simplemente los que se pueden generar. Cuestiones muy ahí, muy técnicas y muy finas que en los correos se veían, ¿no? Y él es muy chistoso porque todos los anteriores siempre dijeron que no fue Satoshi, ¿no? Que aquí es como paradójico. El que no dijo, pues tiene sentido que sea, ¿no? Porque en realidad al ponerse Satoshi y ser un seudónimo, pues no quiere que sepan, ¿no? Y resulta que en una conversación medio se prendió y hay un término que se llama Simple Payment Verification. Entonces como que le dicen, tú ni siquiera entiendes bien ese término. Y le dice, amigo, si yo acuñé ese término. Entonces ya cuando ves históricamente ese término está acuñado simplemente en el white paper. O sea, el primero que utilizó ese término fue Satoshi. Y lo dijo en un contexto como molesto, así como decir, si yo lo acuñé. ¿Sí me explico? Entonces ahí fue donde todos dijeron, aquí hay algo raro. Y aparte, te digo, esta correspondencia era como muy cercana, muy similar. Fue así como donde empezó como a causar revuelo, ¿no? Y finalmente está Craig Wright, que también es una persona que es inglés. Entonces ahí las conversaciones que podía tener con él, el white paper que está escrito de una manera muy inglesa, pues encaja. Aparte, pues él tiene todo ese background como para generarlo. Él tiene todo el background como para haberlo hecho. De hecho, él es muy fuerte en esta cuestión que te digo de Ford, que poca gente sabe o poca gente se mete tan adentro. Él, por ejemplo, él fue de los primeros que dijo, amigo, sí es Turing Complete. O sea, sí entendía muy bien la plataforma, pero él tiene un pero muy grande. Mucha gente le tiene piensa que no es precisamente porque de todos los que te he comentado y otros más, es el único que dice, yo sí soy Satoshi. Entonces dices, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pues que lo demuestre, ¿no se puede demostrar? Exactamente, para allá iba. Resulta que, pues Satoshi es el que tiene el primer bloque de bitcoins. Entonces, ese bloque al blockchain, es decir, donde está registrado todos esos movimientos, pues se va a saber en el momento en el que él mueva un Bitcoin o bueno, un porcentaje del Bitcoin. Pero resulta que nunca se han movido, entonces él llegó hasta decir, pues ¿saben qué? Pues tal día yo lo voy a mover. Y Y todo el mundo todos viendo. expectantes exactamente. Pues resulta que no. Y si perdió su contraseña. De hecho la realidad es que es posible, ¿eh? Es posible. Hay estudios de que te dicen que un montón, pero un montón de criptodivisas se perdieron, porque realmente, al ser una cuestión tan descentralizada, si se te pierde la contraseña, ¿a quién le hablas? Para Para preguntarle. recuperar tu contraseña. Exacto, no hay nadie. Es paradójico porque no hay nadie detrás de ello y a la vez están todos detrás de ello, ¿no? Entonces, pues es un poco paradójico esa situación y sí hay un montón de gente que la ha perdido al grado de que cuando no valía nada y era simplemente como una cuestión anecdótica y se compraron su Bitcoin, pues resulta que pues ni le pusieron atención, ¿no? Y ahorita hay gente que podría ser millonaria y que perdió sus contraseñas y que pues no las va a recuperar. Hay un caso, no sé si sea leyenda urbana, pero lo he visto en muchas referencias, de un muchacho que le tiraron su computadora y en la computadora tenía las contraseñas. Y pues se la ha pasado en el basurón, literal en el basurón, buscando su computadora. Entonces, sí, realmente es un problemón ese. Y mucha gente dice que pues posiblemente no solo fue él y ese bloque, pues mucha gente lo tiene. O sea, puede ser como una especie de fideicomiso, puede ser de que mucha gente... Entonces, si él participó y fueron dos, por ejemplo, y el otro te dice, no, amigo, pues, o sea, todo lo que duramos, o sea, hicimos la faramaya de No ser te lo vas a Satoshi. regar. Y, entonces, pues no lo vas a mover, compadre, ¿no? Entonces, es posible. Sin embargo, pues mucha gente piensa que no es precisamente por eso, ¿no? O sea, si tienes la capacidad de decir, oye, desde el principio, ¿cuántas veces nos ha pasado que nos dice, ay, tengo una idea y crees que hasta lo primero que dices, no, sabes que hay que hacer esto, hay que hacer aquello? Entonces, eventualmente, imagínate, algo tan grande como es Bitcoin, pues ya alguien hubiera salido y decir, no, yo estuve en la gestación, o sea, o tuvo que ser una sola persona muy, 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 ¿cómo se podría decir? Aislada,
O realmente los que estuvieron, pues, fueron muy cuidadosos con eso, ¿no? Imagínate que ya esté muerto y nadie sepa quién es Sí, y ¿no? nunca jamás sepamos la verdad. Exactamente, pues posiblemente nunca se va a saber, o sea, yo pienso que si ya duró tanto tiempo, ya subió tanto, ya estuvo tan en boga, pues como, pues ya ahorita se me haría raro que de repente saliera, ¿no? Y decir, yo soy, yo sé como para qué. Pues si ya está viejo, quiere que hagan su biopic para que salga en el cine, pues ya sale y dice, yo soy, voy a mover un Bitcoin mañana y se mueve. Ahora, seguramente tiene ese bloque que ahí lo dejó para que sea anecdótico, pero pues obviamente ha de tener más, ¿no? Posiblemente ahorita está Exacto. en una isla griega pasándola muy bien, que dice, amigo, ¿para qué? Es más, al contrario, ¿no? Si tiene y los está disfrutando, pues posiblemente podrías generar un problema porque pues todos sabemos, excepto Bukele, que Bitcoin, o sea, es más volátil que nada. Entonces, imagínate que salga y digan, yo soy. Y para empezar van a decir, ese millón de Bitcoins, pues ya no quedaron así como anecdóticos, ya se puede mover y ya puede entrar. Es un poquito como decir, oye, se imprimió más dinero, ¿no? Entonces el valor de todo baja. Entonces, si él tiene ahí y ya está en una isla griega, pues a lo mejor hasta no te conviene tanto, ¿no? Ya tendría que ser el ego el que te mueva. ¿Y cuánto es un millón de Bitcoin, más o menos? Pues mira, hoy 11 de mayo está en pesos en 465,425 pesos. Un Bitcoin, Un Bitcoin. Entonces, casi no, medio millón. Un exactamente, Bitcoincito. casi medio millón. Entonces, imagínate, es mucho dinero. Entonces, supongo que aparte de tener lo suyo, ¿no? Y hablando de eso y de cómo se puede devaluar por cualquier proceso, también hay otra cuestión que fíjate que tengo poco que lo pensé y que se dice, es que en muchos lugares, vamos a suponer que es estadounidense, que en teoría no debería ser por el tipo de lenguaje, ¿no? Porque hasta se ha hecho análisis así de minado de datos de cómo escribe y cómo se ha visto y en qué otros artículos y páginas web utilizó la misma frase, por eso hay un montón de gente, ¿no? Pero una de las cuestiones por las que puede ser anónimo es que es un delito en muchos países, como en Estados Unidos. O sea, tú, por ejemplo, generar una moneda que devalúe el dólar es un delito. O sea, está penado. Entonces, posiblemente él dijo, y posiblemente tengan, o sea, digan, oye, no, pues a lo mejor hasta la cárcel nos meten, ¿no? Y termina siendo un Julián Assange ¿cómo se llama? En una embajada de Ecuador, o ¿O te sea. recluta la silla o algo? Fíjate que hay también esa teoría, ¿no? Esa teoría de que yo no le veo mucho sentido, o sea, como para que no es que Estados Unidos haya explotado totalmente eso. Al contrario, ¿no? Uno pensaría que un organismo centralizado, pues no le conviene ese tipo de cuestiones, al grado de que todas las criptos han tratado de ser reguladas y hasta ahorita, pues ha sido difícil, es muy difícil. ¿Por qué? Porque es anónimo, o sea, a pesar de que todo está grabado, pues es anónimo, ¿no? Entonces, eh, cualquier cuestión que tú hagas, movimiento, etc., pues en teoría el gobierno no va a saber, y esos impuestos, ¿qué onda? Entonces, incluso se presta, hay muchas aplicaciones que pues son dudosas, ¿no? De compras ahí en la dark web, donde dicen, híjole, o sea, ¿qué se está comprando? ¿Quién lo está comprando? Exacto, porque, por ejemplo, si yo quiero comprar dólares, pues voy a un banco, a una casa de bolsa y pues compro dólares, ¿no? Pero si quiero comprar bitcoins, ¿quién me vende bitcoins? ¿Y cómo sé que me está vendiendo bitcoins? Ah, bueno, ahorita ya hay muchas casas por ejemplo, está Bitso, está Crypto, creo que hay otra. Ya los vemos en Pero los partidos de solamente esos, o fútbol. sea, solamente esos ahí puedo comprar No, no, tú bitcoins. también puedes hacer una transacción directamente, ¿no? Sin embargo, ya hay muchas plataformas, así como cuando salió no había la cartera fría que tiene un firmware que lo conectas a la computadora, encripta y tú tienes las contraseñas. Entonces, toda esa cuestión que es muy técnica, que podemos platicarlo un poquito, hasta también donde me da a mí, yo no sé programar en Ford, por ejemplo. Sin embargo, ahorita la cuestión es esa. De hecho, por ejemplo, ya que hablamos de carteras frías y carteras calientes, la cartera caliente es un poquito como ese tipo de plataformas donde tú compras, es más, ni siquiera compran ellos. O sea, ellos es como que ahorita está en 10 pesos el Bitcoin. ¿Cuántos quieres? Dos. Ah, bueno, dame 20 pesos y ya tienes aquí marcado esto. Ya si lo quisieras sacar a una cartera fría, ya se hace la transacción y ya te dan bien tus contraseñas y ahí se quedan guardadas y se te pierden y ya cuando valga millones, pues te arrancas los pelos, ¿no? Sí, porque
Mucha gente invierte en Bitcoin si no tiene 465,000. O sea, si yo tengo 50,000 invertidos en Bitcoin, pues tendría una décima parte de un Bitcoin. Menos. O sea, no, sí, se puede dividir, ¿no? De hecho, no tengo exactamente el dato, pero, o sea, cuánto es, pero la mínima fracción que no manejan las casas, por ejemplo, porque tú le puedes meter, ¿no? La verdad no sé cuánto es lo menos, pero es nada más una transferencia, se llama un satoshi, ¿sí? Como un centavito. Sí, ándale. Pero no es así que la transacción de las casas se hace instantánea y pues resulta que ya en la vida real no es instantáneo porque hay una hay una serie de cosas técnicas que llevan tiempo, que incluso algunas son bastante, ¿cómo le llamamos? Pues dudosas o cuestionables por cuestiones de medio ambiente y detalles así, ¿no? Que son interesantes platicarlas. Pero hace rato lo mencionaste, pero no me quedó muy claro. O sea, hay un límite de Bitcoins. O sea que hay un punto donde simplemente los mismos Bitcoins están comprando y vendiendo. O alguien puede fabricar un Bitcoin de la nada así de ¡pum! Uno No, más. bueno, San Satoshi, resulta que Bitcoin, a diferencia de Ethereum, por ejemplo, Ethereum es otra plataforma, pero está más enfocado a otras cuestiones, muy inteligente, la verdad, es una plataforma de un suizo, joven como todo este tipo de cuestiones. Eh, Él puede hacer Ether, que es el token, no es la moneda, puede hacer las que quiera. O sea, es como en los países de que se pueden a imprimir dinero y les genera inflación porque entre más dinero, pues el valor real que en realidad tienen de su producto interno, ya cuestiones muy Sí, el técnicas. banco de cada país decide cada cuándo imprimir y cuánto imprimir. ¿Quién Exacto. decide cada cuándo imprimir Bitcoins o no? Esa es la belleza del código, ¿no? Para empezar, es un código open source, es decir, cualquiera puede acceder a él, tú lo puedes ver y lo puedes implementar en otras cosas. Y dentro de este código, a diferencia de Ethereum, por ejemplo, que se pueden imprimir las que sea, esta no, esta va a llegar un momento en que ya no va a generar. Y son 21 millones de bitcoins. Está el mismo código, el mismo diseño de esta plataforma está diseñada para truncar eso. O sea, automáticamente se van liberando Bitcoins cada cierto tiempo. Sí, Y cuando llega a 21 millones, ya no se va a sí. producir más Bitcoins. Lo que pasa es que Bitcoin es la moneda. Bueno, es la plataforma, pero también el token es el mismo, se llama igual. Sin embargo, lo fino, lo elegante, la piedra angular de este tipo de plataformas es el blockchain. Sí, que también lo hemos escuchado hablar, pero a muchos no nos queda claro qué es el Bitcoin, qué es el blockchain. Resulta que el blockchain es como las hojas que tienes donde anotas cuánto, oye, Romo, ¿me prestas 50 pesos? Sí, bueno, pues anotas para que no se te vaya a olvidar porque te lo va a pagar hasta dentro de 2 años, ¿no? Entonces ya cuando te lo pague, sin intereses obviamente, es decir, oye, ni me acuerdo cuánto me debes, pero ahí lo tengo anotado. Pues es eso, el blockchain. Blockchain es donde se quedan guardadas todas las transacciones, ¿sale? ¿Cómo se guardan esas transacciones? Pues bueno, para ser descentralizados, por ejemplo, el peer-to-peer, ¿qué sucede? Pues resulta que si tú tenías una canción de Pink Floyd y yo la quería descargar, pero también a lo mejor otra persona en Ucrania tenía la misma canción, pues cuando yo la quería descargar y tú estabas conectado y el ucraniano no, porque estaba en el trabajo y tú estabas en la noche ahí picándole, escuchando música, pues tú eres el que me la vas a pasar. ¿Sí me explico? Como los torrents. De hecho, tienen el mismo Ajá. principio. Exactamente. Que es, muchos siembran la misma canción y Ajá, tú... exactamente. Tú agarras. Pues aquí es algo similar. Un montón de gente está trabajando para escribir esa transacción, ¿sí? Y se llaman mineros. Y es interesante la analogía. Es decir, un minero es una persona que tiene una computadora. Al inicio lo puedes hacer con cualquier computador sucha. Ahorita ya ocupas GPUs. De hecho, hubo hasta un problema antesito de la pandemia. Sí se elevaron increíblemente los costos de las GPUs porque las GPUs, tú que eres una persona gamer, pues Lo que sabes. te iba a decir, escuché que usaban PlayStation, ¿no? Para, no sé si es posible o un mito, pero que encontraron cuartos llenos de PlayStation que estaban minando Pues Bitcoins. los juegos se basan en las GPUs, que son las gráficas, que a diferencia del CPU, el CPU tiene pocos procesadores, pero muy rápidos. Es decir, 2, 4, 8, 16, 32, depende, ¿no? Las GPUs tienen miles, pero más lentos. Pero bueno, hay miles y más simples, pero son muy eficientes para hacer
específicamente algunos cálculos. Por ejemplo, los juegos pues son polígonos y literalmente es un triángulo rectángulo que si tú tienes un ángulo, calculas la distancia y la bala pasa por ahí, le pegó en la cabeza y hiciste un headshot, ¿no? Entonces, las GPU son muy buenas para calcular eso y anteriormente se utilizaban solamente para juegos, pero de repente gente que hace cálculos matemáticos dijo, oye, ¿y si todos esos cálculos se los aviento pues para a lo mejor un algoritmo, un Monte Carlos que simulas partículas? Entonces a lo mejor si tienes que simular 7000 partículas, pues le das un cálculo una partícula a cada procesador, entonces la puedes calcular de manera más eficiente. Es lo que hacen los juegos y pues resulta que el blockchain se basa en esto. Es decir, hacen puzzles criptográficos. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, es decir, hay unos cálculos criptográficos que se desarrollan, que se llama, por ejemplo, SHA-256. El SHA-256 es un algoritmo que, por ejemplo, tú tienes una serie de datos y los metes y se van a convertir en otros datos, ¿sí? Tú tienes una cadena de números y lo metes a ese algoritmo y se te van a hacer 80 números de esos 10, por decirlo. Pero si le cambias un solo valor a eso, cambió totalmente el valor del otro. O sea, no es que cambies uno y cambian de ese aquí, no, puede cambiar todo. Entonces, este tipo de algoritmos criptográficos, por ejemplo, Bitcoin te dice, ¿sabes qué? El primero que le atine para que sean 10 ceros al inicio, gana. Entonces empiezan a hacer cálculos y cálculos y cálculos y prácticamente aleatorio y de repente te salen 9 ceros y dices, uy, voy a mover uno nada más para... No, pues resulta que si mueves uno ya no te salió ningún cero al inicio. Entonces, el primero que hace ese cálculo y que le atinó a los 10 ceros es el que dice, es el que valida la transacción. Pero, ¿qué gana? Exactamente. ¿Gana un Bitcoin? Ay, porque entonces entiendo por qué hay cuartos llenos de computadoras. Exactamente. Bueno, ahorita ya hay tantos. Entre más gente hay, más transacciones. El algoritmo, el sistema está hecho para hacerse un poquito más complejo. Entonces, anteriormente lo podías minar con tu computadora con la que usas el Word. Y ahorita necesitas más bien necesitas una serie de GPUs ahí conectadas para poder resolver ese puzzle. De hecho, al grado de que ahorita les llaman pools. O sea, tú ya ni siquiera como minero, si tú quieres entrar, yo voy a meter así a la red de Bitcoin, olvídate, no vas a ganar nada. Lo que se hace es una serie de personas entre todos, si se lo llevan, se lo reparten, ¿no? Porque ya hay tanta gente y es tanto el poder de cómputo que si tú minas nada más no. O sea, se establecen problemas y el que lo resuelve se lleva el Bitcoin. Ajá, entonces por eso le llaman mineros. Es así como el minero pues le pega y posiblemente no encontró nada y posiblemente encontró un diamantón, ¿no? Entonces... Pero esos problemas cada vez son más complejos. Sí. ¿Y quién establece esos problemas? Satoshi. No, pues está... O sea, él lo dejó hecho desde... Sí. O sea, él dejó que automáticamente se fueran haciendo cada vez más complejos. Exactamente. De hecho, está muy interesante, está muy bien hecho, al grado de que, bueno, ha habido un bug. Hubo un bug fuerte en el 16 de agosto del 2010, donde se generaron 184 millones de bitcoins y así como de que, ¿qué? ¿Cómo que alguien hizo una transacción cuando lo máximo pueden ser 21 millones, ¿no? Entonces, resultó que fue un bug. O sea, alguien vio un bug, lo aprovechó, pero ese bloque se eliminó. O sea, se eliminó por default. Tiene ahí unas cuestiones que se protege, etc. Y se eliminó y no pasó nada, ¿no? O sea, afortunadamente, bueno, sí, afortunadamente, porque la verdad es un gran desarrollo, pues nunca ha sufrido una cuestión de ese tipo. Entonces, los mineros son los que les dan soporte. Entonces, es muy interesante porque, mira, tú eres minero, tú compraste 20 GPUs para minar. Entonces, cuando tú cada determinado tiempo te dan no sé cuántos satoshis, pues le ganas, ¿no? O sea, y eventualmente vas a recuperar tus inversiones. Pero bueno, ahorita ya no es negocio eso, la verdad. Pero hay gente que pues le invirtió y que sigue recuperando su inversión, etc. Entonces, la manera de hackearlo, por ejemplo, o sea, de tumbar el sistema, es algo que se llama 51%. Es el hack de 51%. Es decir, si hay 10 mineros, que obviamente no hay un montón, pues tendrían que ser 6 para que se pongan de acuerdo y malversar un bloque. ¿Por qué? Porque si tú malversas un bloque, es decir, le dices, yo ya lo resolví,
y aparte una transacción que no es, pues los otros tienen que ver que efectivamente sea y la mayoría gana. Entonces, si el 51% dice, no, sí, está bien, está bien, está bien, está bien, ese bloque Se pone, aprueba. se aprueba, que sería un bloque falso. Pero pues para empezar, imagínate ponerse todos de acuerdo para destruirlo, ¿no? Y la otra es, amigo, pues si tú estás ganando de eso, o sea, si ya tenías un Bitcoin, en el momento en el que Bitcoin falle, adiós, se acabó, o sea, se va al piso el valor del Bitcoin, ¿no? Sí, o sea, si se pierde la confianza, pues todo el mundo se Es, deshace de sus bitcoins para comprar otra cosa y pierde su valor. no, nadie, deja tú, ni siquiera nadie se va a deshacer, nadie te va a comprar, o sea, en el momento en el que un bloque se sepa que se puso una transacción que es errónea, ni siquiera, o sea, si alcanzaste a venderlo, qué bueno, pero nadie te va a comprar porque vas a decir eso no es seguro. Es como decir, si vas a un banco y de repente te dicen, no, amigo, pues usted, sus 7 millones de pesos que tenía, pues ya no existen. ¿Y tú qué? Que no, pues voy a ir a la Conducef, voy a ir a eso. Y se empieza a hacer chisme, pues ese banco ya perdió, ¿no? Pero el banco pues basa su confianza, o sea, el numerito que te sale en la app está basado en la confianza de que el banco te va a responder y que hay organismos reguladores, la Conducef, no sé qué otros, que te van a responder. Pero en el caso de El Bitcoin, bitcoin no tiene. no tiene Conducef. Es la matemática, es la criptografía, es el buen diseño del sistema. Entonces, en el momento en el que se pone eso, o sea, yo ya no te compro un Bitcoin para empezar, ¿no? Y aparte te pegas un balazo en el pie, porque si tú eres minero, invertiste, pues es para sacar bitcoins, no es para sacar dólares. Entonces en ese momento, pues se te fue al suelo el valor. Entonces, así es grosso modo cómo funciona, ¿no? Tienes mineros, esos mineros empiezan a hacer prueba de trabajo que le llaman con el SHA-256, por ejemplo, y el primero que encuentra por decir un número, 10 ceros, pues lo valida y todos se fijan que efectivamente esa operación fue correcta y todos guardan ese bloque, es decir, todos tienen ese bloque y aparte es público. O sea, tú puedes ver en el momento en el que Satoshi Nakamoto, su primer bloque, el bloque Génesis, pues lo mueva. ¿Sí me explico? Entonces, todo el mundo está al pendiente. En el momento en que lo mueva, pues van a decir, bueno, al menos no está muerto. Bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor se lo heredó a sus hijos y sus hijos ya deciden utilizarlo, ¿no? Pero todo es público. Por eso Ethereum, si tú haces un contrato de una casa, pues ya no vas al ayuntamiento. Imagínate descentralizar ese tipo de cuestiones. Ahorita quieres saber de quién es esa casa. Pues le pagas a alguien y, oye, quiero comprar esa casa, investígame quién es, ¿no? Y en el ayuntamiento ven y, no, pues es de tal, contáctamelo. Pues ahí no vas a necesitar del ayuntamiento. Generas focos rojos, ¿no? No hablemos de esas cosas. Pero es muy interesante, o sea, cómo Oye, permea, ¿no? Lo y que el pago dices. de impuestos, o sea, ¿cómo le cobras impuestos? O sea, en qué. O sea, si yo no te digo que tengo 1000 bitcoins, no tiene forma el gobierno de saber que los tengo, pues. Exactamente. Entonces, el pago de impuestos sería una cuestión de buena voluntad. Es un limbo. Y fíjate que en impuestos voy a verlo desde la otra manera. Imagínate que tú pagues impuestos a través del blockchain. O sea, ya no Bitcoin, o sea, Bitcoin es el token. El blockchain, es decir, tú pagas y queda grabado en una cuestión que tiene tres características. Tiene que ser público, inmutable y pues validado por todos, ¿no? Tiene que ser público, inmutable y que esté validado en un consenso para que sea válido. Entonces, imagínate que tú pagas tus impuestos y resulta que los 10 pesos que pagaste de impuestos los puedes ver hacia dónde va, ¿no? Y de Sí, repente acá. sabes que quedó en el bache, en Veracruz. O quedó en una casa en Cancún y. Exactamente, ¿de quién, no? Exactamente. Entonces, al ser todo esto tan rastreable, y precisamente se genera esa cuestión de decir, oye, a ver, ¿a dónde se fueron mis 10 pesos, no? No, o sea, es muy interesante cómo todo esto puede permear. Y los autores, por ejemplo, Mike Hearn tenía esa capacidad, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que esto va a otras cosas. Y tenían como esa visión que de repente, pues Satoshi Nakamoto tuvo de decir, oye, esto puede ser una cuestión muy revolucionaria. Y efectivamente, o sea, es muy, muy revolucionaria porque el núcleo de un valor económico, pues es la confianza, porque ya no hacemos trueques. Pero, ¿qué pasa cuando no hay nadie detrás? O sea,
la matemática, la tecnología te da esa confianza, pues es total, rompes el paradigma que se había pensado, ¿no? Entonces, no, me parece bastante interesante el modelo y cómo pues va a cambiar eventualmente, va a cambiar una serie de cosas. ¿Cómo ves? Muy interesante. Sí, la verdad que sí. Yo creo que con esto, Romo, ya suficiente criptomoneda por hoy. Perfecto. ¿Sale? Bueno, pues muchas gracias a los que se dieron el tiempo de ver esta charla. A ver qué les parece. Muchas gracias. Nos vemos.